Hola, hola, ¿cómo están? Ya veo que están entrando. Giovanoli, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Ingrid, Juan Carlos, saludos. Yves, que está por ahí. Eduardo Ramos, que está entrando. Eh, bueno, señores, ¿cómo están? Acabo de interrumpir una serie que estoy viendo y tenía este live hoy que me interesa bastante tenerlo, pero les recomiendo una serie que se llama John Adams de HBO, muy buena. La recomiendo. Y bueno, paso ya a hablar de lo que vamos a conversar hoy. Señores, he invitado a nuestra compañera Lady Melgen, que estuvo con nosotros en, en uno de los primeros lives que hicimos. Y con ella estuvimos conversando sobre política de mitigación de riesgo y cómo las políticas de mitigación de riesgo están capturadas políticamente a propósito de un trabajo que ella junto con Anselmo Muñiz y el Instituto Social para el Desarrollo realizaron. Hoy le he invitado a conversar sobre o analizar las políticas, las medidas que se han venido ejecutando respecto a la pandemia del coronavirus. Y a propósito de un artículo muy interesante que ella eh, escribió, que se lo voy a compartir, está en nuestrotiempo.com.do, se llama La política de la miseria, por eso le pusimos a este live así. Así que ya Leti me parece que está por aquí, le voy a invitar, le voy a dar acceso, sí, está por aquí. Sí, ahí te envié, Leti. Saludos a Jonathan, que está por ahí. Que me veo, siempre me pasa, me veo como, o sea, como que no me veo, está como oscura la parte mía. Ah, bueno. Sí. ¿Cómo llevas la La cuarentena? cuarentena, harta, no es de otra, súper harta. Bueno, señores, miren, Leti es como una compañera, amiga, militante del país que queremos, es economista, ya es experta en temas de economía de la salud, y he querido analizar con ella, bueno, el tema de las medidas económicas, políticas, sociales que ha implementado el gobierno hasta ahora. Y comienzo con una reflexión que ha sido quizá la parte transversal en toda esta crisis es que esta crisis ha puesto, como tú dices en este artículo que has publicado, eh, un planteamiento sobre la crisis del estado de bienestar. Y en la República Dominicana, que no nos gusta hablar de política, porque hablar de política implica hablar de los problemas que afectan a la gente, el factor fundamental ha sido, el elemento fundamental ha sido la, eh, la desigualdad. Yo quisiera que tú analizaras, que pasaras un balance rápido sobre las políticas económicas que hemos venido teniendo de alguna manera, pero que se traducen en esta política reactiva frente a situaciones de calamidad como esta que desnudan y evidencian los altos niveles de vulnerabilidad de la ciudadanía dominicana. Bueno, buenas noches. Sí, mira, yo lo primero que me parece siempre importante cuando uno analiza las políticas económicas que se implementan, siempre como que mirar el contexto en el que se está implementando. En el caso de la República Dominicana, tú tienes una sociedad con amplios, o sea, amplias niveles de desigualdad económica, de desigualdad social, es decir, en el país ejercer ciertos derechos que son básicos, como por ejemplo el derecho a tener agua potable, el derecho a conexión eléctrica, el derecho a salud, el derecho a educación y el derecho a la tecnología. Son derechos que dependen del mercado, es decir, están mediados por el mercado, se acceden a esos derechos o se puede ejercer esos derechos en la medida que tú tengas fuentes económicas, o sea, está mediado por un ingreso y automáticamente un derecho
esté mediado por un ingreso, entonces tú no tienes derecho, tú lo que tienes es un tema de privilegios. O sea, los derechos no pueden estar mediados por tu nivel de ingreso porque precisamente son derechos, o sea, son bienes, son servicios vitales que se necesitan para vivir. Y en un marco de una sociedad o de un sistema político que es democrático, estos derechos básicos obligatoriamente deben estar garantizados porque hay un principio básico que rige los sistemas democráticos que es la igual libertad. Y en economías como la nuestra, que son economías de mercado, es decir, son economías capitalistas, capitalistas en el sentido de que la producción se organiza en función de los beneficios del capital. O sea, la producción no se organiza para poder garantizar comida y plátano a la gente. O sea, la producción... Una relación entre capital y trabajo. Exactamente. Entonces, lo que es el nivel de producción va a depender del beneficio del capital, no de las necesidades de la gente. Sí, bueno, entonces, reconociendo que ese es el tipo de economía que tenemos, entonces siempre se hace necesario el control del capital por parte del Estado. Porque, o en otras palabras, mejor dicho, de ciertos bienes que estén garantizados por el Estado, ciertos servicios que están condicionados a los derechos, como el acceso a agua potable, la salud, la educación, esté controlado por el Estado y no esté mediado como, digamos, por un elemento del mercado. O sea, que no esté mediado por los intereses del capital. En ese contexto es que se están implementando unas medidas económicas y sociales en la República Dominicana para contener los efectos del COVID-19. Quiero mencionar un aspecto importante sobre esos. Uno de los discursos más emblemáticos del PLD ha sido sobre la lectura de la economía dominicana, es primero que la economía dominicana ha crecido, ha tenido una muy buena tasa de crecimiento a diferencia de los países de la región. Es una tendencia... El milagro dominicano. Exactamente. Y es cierto, o sea, República Dominicana tiene 50 años creciendo a una alta tasa de crecimiento y además de eso con una menor volatilidad en América Latina, o sea, el país menos volátil. Y en esa tasa de crecimiento. Y eso ahí sí es cierto lo que dicen los PLDistas, el tema o el relato económico, eso es un punto, eso es cierto. El tema está que ese crecimiento de la economía es un crecimiento que no se distribuye, ese beneficio económico, o digamos, esa producción no se distribuye equitativamente. Y entonces en el relato oficial aparece como que si el crecimiento automáticamente implica bienestar, y eso no es así. Para que el crecimiento implique bienestar, tú tienes que establecer unas políticas públicas específicas, las que no hay en el país. Y no hay precisamente porque la forma en cómo se organiza el liderazgo político, el capital político, se hace a partir de una relación cliente, digamos una relación cliente-amo, que es como el esquema de cómo los ciudadanos en este país se vinculan con la política, se vincula con el político, como el padrino, esa lógica del padrino. Entonces, es a propósito que en el país las políticas que permitan garantizar un mínimo de ciudadanía no existan, porque luego la inexistencia de esa política se convierte en un capital político. Tú estás en una condición tan alta de vulnerabilidad, en el momento en que llega un fenómeno, o como lo que está pasando ahora mismo, que es el COVID-19, tú no tienes capacidad de responder. O sea, aquí hay muy pocas personas trabajadoras que tienen capacidad de responder para 3 meses esta crisis, si acaso una, pero ya para el próximo mes tú vas a ver la gente daba el grito. Porque es insostenible, o sea, el nivel de vulnerabilidad que hay en este país es como a ese nivel de la facilidad que tenemos de caer en una situación de pobreza, y ese es el segundo elemento de este relato hegemónico sobre la economía, que en la República Dominicana la pobreza ha venido disminuyendo, exacto, que el déficit habitacional ha venido disminuyendo. Te meto algo ahí. Tú dices, ese ha sido como el relato de la última década de que se ha reducido la pobreza. Es lo mismo decir, tú has dicho en tu artículo que es un relato específico de la pobreza. Ahora, es lo mismo hablar de relato sobre la pobreza, relato sobre la desigualdad. No, no es lo mismo. Porque tú puedes tener una economía que todos seamos pobres. Pero en el caso de la República Dominicana es una economía donde hay un grupo que es muy pobre y hay un grupo muy pequeño que es muy rico.
O tú puedes tener una economía donde todos seamos como muy ricos. El asunto está que aquí el relato de la desigualdad no está presente en el debate público. Si tú miras a todos los actores políticos, cuando ellos te hablan de la economía, lo que ellos te hablan es de la creación de empleos, lo que ellos te hablan es de la estabilidad macroeconómica. Nadie te toca el tema de la desigualdad. Porque el tema de la desigualdad ya se convierte en un problema no económico, sino completamente político. Lo que estamos hablando es de que tú estás garantizando a unos ciudadanos con unos lujos por encima de otros. O sea, tú estás garantizando unos lujos por encima de otros y es un problema político. Entonces, lo que te quería decir sobre este relato de la pobreza, que acá ese es otro elemento de la hegemonía del PLD, es que la pobreza ha venido disminuyendo, que el déficit habitacional también. En ninguna de esas variables han disminuido en la República Dominicana. Lo que aquí ha pasado es que se ha cambiado la metodología en cómo se analizan estos indicadores sociales. Entonces, como por ejemplo, ¿cómo tú vas a decir, te voy a dar un ejemplo, cómo tú vas a decir que este país la pobreza ha reducido si del 30% de las personas que reciben remesa, si tú le quitas, perdón, de las personas que reciben remesa, el 30% es pobre. Si tú le quitas la remesa, el 60% se vuelve pobre. O sea, la pobreza aumenta casi un 27, o sea, poco más, 60 y tanto, un 27.7% porcentual. O sea, y ahí tú dices, bueno, ahí es que tú te das cuenta que hay un concepto de la pobreza como una frontera monetaria. Es decir, la frontera de yo ser pobre son $5 y yo gano 5.5 centavos de dólar, yo no soy pobre. No soy pobre. Yo no soy Exacto. pobre. Pero si yo gano, y al revés, entonces, pero ¿qué tipo de pobreza, qué tipo de concepto de pobreza es eso? Si tú solamente te tienes que mínimamente enfermar y visitar al médico para caer en la pobreza. O sea, a ti nada más te tiene que pasar, en este país a ti nada más te tiene que, y en cualquier país por el tema del gasto de bolsillo, es decir, de cada 100 pesos que se pagan en salud, 40 pesos lo tenemos que sacar del bolsillo al momento de mandar el servicio de salud, principalmente por el tema de los gastos médicos y los copagos. Entonces, fíjate tú, un país que a ti nada más te tiene que dar una pequeña enfermedad, o sea, tú nada más tienes que tener una enfermedad crónica, tú nada más tienes que tener una operación que tú requieras hacer para automáticamente tú caer en una condición de mucha dificultad en este país. Entonces, ahí es donde uno empieza a cuestionar toda esta retórica que fue instalada por todos estos organismos internacionales como el Banco Mundial, y eso está en toda América Latina. O sea, esta década de Latinoamérica Latina tiene dos relatos. Uno, el relato de la desigualdad, o dos, el relato de la disminución de la pobreza. Cuando estos gobiernos andan alardando en todo Lula, incluyendo Brasil, todo esto fue un discurso bien montado. Era la idea de la reducción de la pobreza, aprovechándose de los buenos precios de la materia prima, que la reducción de la pobreza venía con programas de transferencia condicionada y una modificación de cómo se medía la pobreza. Entonces, pero el debate gran ausente de toda esta riqueza, digamos, esta prosperidad que vivió América Latina en estos últimos años, fue el de la desigualdad, y es el de la desigualdad, y es lo que ahora mismo está haciendo caer a muchos gobiernos en Latinoamérica. Entonces, por retomando la pregunta inicial, es en ese contexto en el que las medidas económicas que en la República Dominicana se están implementando para el COVID-19, y yo las llamo unas políticas de administrar la miseria, que esa ha sido como siempre la visión, digamos, la escuela de pensamiento que ha habido o que hay desde el Estado sobre cómo enfrentar los niveles de vulnerabilidad social de la gente. O sea, el Estado no te aparece al momento de que te ve con una precariedad, o sea, al momento de que te falta la salud, al momento que te falta la educación, al momento realmente que te faltan servicios públicos como agua potable, el Estado no aparece para resolver problemas de carácter estructural. O sea, aquí se abandonó las políticas universales para enfocarnos en políticas focalizadas. Y la lógica de las políticas focalizadas aquí se instauraron con una lógica de políticas focalizadas en el ámbito asistencial. ¿Cuál es la lógica? Que yo, como ciudadano, no he podido adquirir un ingreso que me permita garantizar individualmente mi bienestar. Como yo como ciudadano no lo puedo hacer, el Estado viene con estas políticas como los programas de transferencia condicionada
y con un ingreso yo te motivo a ti a que demandes unos servicios públicos, como si el problema fuera que tú no quieres ir a educación, que tú no quieres tener salud. Y no es que el problema es que no hay un sistema educativo, que no hay un sistema de salud de calidad. Y por eso la gente no puede acudir a esos servicios. Y ni hay agua potable. O sea, las condiciones de vulnerabilidad en la lógica de los programas de transferencia condicionada es como que fue un tema tuyo, que fuiste tú, que tuviste una desgracia en tu vida y que tú no puedes llegar como los otros. Y como tú no puedes llegar, no puedes pensar como los otros, entonces yo te doy un dinero para motivarte a que tú pienses como los otros. Ahí te doy clases de microcrédito, te clases de emprendurismo, y te mando a unos chequeos de salud y tienes que garantizarme que los niños vayan al sector de educación. Entonces, en esta lógica es como yo asisto a la población ya cuando la población no puede por sí sola. Cuando la lógica es que yo debo asistir a toda la población para que la población no lo tenga que hacer por sí sola. O sea, el riesgo es una variable colectiva. O sea, el riesgo, y eso se discutió ya desde el siglo XIX, de ahí es que aparecen los seguros, cuando la gente se da cuenta que el riesgo no es una variable individual, que hay cosas, elementos al azar que tú no puedes controlar en tu vida. Claro, externalidades. Sí, Claro, no. tú, como has dicho, o sea, las políticas o medidas, en este caso las medidas hay que evaluarlas en su contexto. Y en el contexto de la República Dominicana, lo cierto es que la República Dominicana tiene una deuda social acumulada muy amplia, que se traduce en la imposibilidad de poder haber tenido un estado de bienestar, de poder tener un estado social de derechos, es decir, que se garanticen derechos fundamentales, como decimos los abogados nosotros, de segunda generación, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a la vivienda, a la seguridad social, etcétera, etcétera. Ahora, el contexto de la República Dominicana en materia de mitigación de riesgo, y hago referencia al estudio del cual tú eres coautora, es de políticas que están capturadas políticamente y que la falta de políticas universales genera un tipo de capital político en el marco de la lógica asistencial y clientelar. Entonces, partiendo de ese contexto, yo te diría, bueno, hemos visto que las democracias o la democracia liberal como tal ha venido sufriendo una contestación muy fuerte en todo Occidente y que de alguna manera nosotros hemos comenzado también a vivirlo aquí con manifestaciones que se han venido dando o procesos en particular que se han venido dando. Eh, Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, ¿tú no crees que el relato, yo creo, ha ido perdiendo su capacidad de seducir a la ciudadanía, a la población? O sea, cada vez más la gente se siente como que la promesa de la democracia no se cumplió o no se cumple respecto a ellos. Hay una cantidad mayor que se considera independiente de los partidos políticos, etcétera. ¿Tú no crees que esa administración de la miseria va a reforzar este sistema político en donde el capital político que se genera es por la falta de políticas universales que garanticen una sociedad de derechos? Sí, mira, yo creo que la gente realmente está como harta. O sea, y tú lo ves que también Dominicana no se queda atrás con esta desafección por la democracia. O sea, los datos, cuando en el 2004 64% decía que prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, ahora te lo dice un 44%. Y eso es como que tú te quedas, wow, la gente está como cansada de la promesa o está desesperanzada sobre la promesa de la democracia. Lo que pasa es que para que eso ocurra depende de actores políticos que lo pongan en la escena pública. O sea, que ese es el tema de lo que sucede en República Dominicana. Muchos de nosotros podemos estar de acuerdo que aquí hacen falta políticas de salud, de educación, de vivienda, todo eso. El tema es que esos temas no son los que están en la palestra pública. Por lo tanto, la gente no vincula el voto, no vincula ese momento de elecciones con la promesa de alcanzar esas políticas, porque esas políticas no son disputadas como un conflicto político. No sé si me doy a entender. Como Sí, sí, sí. realmente, y para que eso ocurra, para que aquí haya un cambio de paradigma sobre el Estado y las políticas universales, o sea, la necesidad de políticas universales para construir una ciudadanía social, una ciudadanía resiliente, tiene que haber actores políticos que lo pongan en la escena pública, como su ausencia. Tú sabes, como es para mí el tema. Y evidentemente el cambio climático va a desgastar esta política de la miseria.
pero puede hacerse en dos sentidos. Puede hacerse para superarla y entender que necesitamos políticas universales, que necesitamos un estado de bienestar, que necesitamos más impuestos para las altas rentas, como puede ser también que la rete en el sentido en términos cuantitativos, que tú sigas administrando la miseria, pero a otros niveles. Es decir, que ya tú no des 5.000 en solidaridad, o no des 500 pesos en solidaridad, da 10, pero tú sigues la misma lógica, o estableces nuevos esquemas de vinculación con la ciudadanía, una relación patrón-cliente, aprovechándote de las nuevas vulnerabilidades que van a tener. Es decir, si la lógica hasta ahora ha sido del sálvese quien pueda, esa es la lógica que prime en este país, sálvese quien pueda, si esa ha sido la lógica, ¿quién nos dice que con el tema del cambio climático la lógica será, va a ser otra? Puede que sí, depende de los actores políticos que lo pongan en la escena, pero también puede que se vuelva más ácida la vida en el país. O sea, siempre puede ser peor, yo siempre lo creo, que siempre puede ser peor. ¿Qué es lo que depende de los actores políticos y sociales si están dispuestos a disputarse esas ideas? Mira, yo te quiero preguntar ahora sobre las medidas específicas, analizándola desde esta perspectiva, desde este contexto en particular en que vivimos en la República Dominicana y de lo que la crisis ha desatado y ha evidenciado sobre todo, o sea, de cómo el tema de la desigualdad como tema político fundamental es el que ha florecido eh, para infortunio del pueblo dominicano, pero es lo que ha puesto sobre la mesa. Hay dos programas en particular que el gobierno ha generado, que un programa se llama Quédate en Casa, que está orientado a según los datos que tengo, 1.5 millones de hogares que se consideran pobres o vulnerables y que van a ser administrados a partir del SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios que tienen, de solidaridad, y donde hay un incremento de unos 5.000 a 7.000 pesos a quienes reciben este beneficio. Y otro que es el FASE, que es el que está enfocado al sector formal, a los trabajadores que están en el sector formal, y que busca que el gobierno dé una especie de subsidio entre 5.000 a 8.500 pesos, 8.500 pesos como máximo, y que la otra parte lo tengan que pagar, en este caso, las empresas. Yo quisiera que o sea, primero, si tú crees que van a ser estas medidas suficientes y cómo tú las enmarcas dentro de esta lógica de captura política de, 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 del sistema de mitigación de riesgo, de las políticas económicas que se generan desde el gobierno, que lo que terminan es perpetuando la desigualdad. Sí, mira, no sé si tú quieres que te detalle rápidamente las medidas. Hay dos específicas, la fase, que tiene dos modalidades. La fase tiene pagar entre el 70% del salario, mínimo 5.000, máximo 8.500, pero en este caso son trabajadores suspendidos. Hasta la fecha hay más de 700.000 trabajadores suspendidos de los trabajos. Y hay otra modalidad, el fase 2 para las MIPYMES, que lo que es, le van a cubrir, le van a dar 5.000 pesos a cada trabajador y el restante las empresas tienen la obligación de colocarlo. Y también está el de Quédate en Casa, que lo que se va a dar son 5.000 pesos a las personas que están registradas en el SIUBEN, categorizadas por el índice de calidad de vida. Y en el caso de que haya una persona como con necesidades más especiales, población de riesgo, como ellos le llaman en el hogar, le van a dar 7.000 pesos. Estas medidas es la crítica que hacíamos en la otra discusión, son medidas que responden a una lógica de administración de la miseria. Porque no es verdad que si tu objetivo es con estas medidas que las casas o las familias puedan quedarse en sus hogares, o sea, no verse en la obligación de tener que salir a buscar el moro, como se dice, o que si tu objetivo es poder como aminorizar esta crisis económica que va para largo, tú no lo estás cumpliendo. Tú no lo estás cumpliendo en el sentido de, con este simple análisis que tú haces, ¿cuánto vale la canasta familiar del primer quintil? El primer quintil es lo más pobre. O sea, eso es lo que comen nada casi. Vale 14.500 pesos. La canasta básica. La canasta básica del primer quintil. O sea, estamos hablando del más pobre de este país, del que está pasando más crujía. Vale 14.500 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú lo que estás haciendo es casi como inyectando lentamente un veneno, porque lo que tú haces es que
es una situación de tanta vulnerabilidad que la gente no se atreve a cuestionar la política en sí, porque ¿cómo es la lógica? ¿Eso o nada? Y entonces la gente aprende, estas políticas van construyendo como una sumisión ciudadana ante las políticas públicas. Como que, porque lo que se pone de una vez en el frente es que esto es una emergencia, que esto es una situación excepcional, que esto nadie tiene la culpa, que esto salió de control, cuando la discusión es que no, la vulnerabilidad que tenemos hoy, de que no podemos quedarnos 2 meses en nuestra casa con ahorros porque no podemos ni ahorrar, tiene mucho que ver por eso mismo, porque aquí lo que siempre se incentivó fueron empleos precarios de pago de salario de miseria. Y porque en esta economía, lo empleo que genera es empleo informal. Y eso no ocurre de la nada, eso es precisamente el tipo de política que tú incentivas en el mercado, las exoneraciones, qué empresa tú le das exoneraciones, cuáles otras no. Entonces, ¿qué sucede? Como estas medidas no van a cumplir su objetivo. Todo lo contrario, lo que va a pasar es que la gente va a tener que salir a la calle a buscar la forma de recursos, o sea, la forma de vivir. O lo otro, que la gente lo va a sortear con mucha precariedad. O sea, que va a haber, o hay ya, podemos hablar ya del próximo mes o datos, del nivel de pobreza. O sea, que hay unos aumentos de los niveles de pobreza. Lo que pasa es que, evidentemente, si la metodología de los niveles de pobreza es cogiendo el ingreso más mínimo, que esta es la lógica de esta política. ¿Cuál es la lógica de esta política también de segundo objetivo? O sea, es tú evitar que los niveles de pobreza, la tasa de pobreza te aumente. Porque tú estás garantizando el mínimo con el que se calcula la pobreza. Tú no estás garantizando el mínimo con el que la gente puede sobrepasar esto con un poquito de dignidad, porque ni siquiera es mucha, ¿eh? Entonces, lo que tú estás haciendo es dándole algo para que tu dato de tu indicador de la tasa de pobreza no se desplome. Porque ahí sí es grande, o sea, ahí tambalea tu relato. Si tu relato ha sido que la pobreza tú has venido disminuyéndola y ahora tú garantizas que ella no se disminuya, o sea, en términos estadísticos, óyeme, tú saliste a flote de la crisis, tú saliste vencedor de esta crisis. Entonces luego tú tienes los partidos opositores que en vez de estar ahora mismo cuestionando la irresponsabilidad de este tipo de políticas que no van a servir para nada, que lo que van a servir para tener a la gente como, bueno, no va a servir para nada, realmente la gente va a estar haciendo trabajo. En vez de tú tener a los partidos políticos disputando esas políticas, lo que están es haciendo la competencia al Estado, también queriendo salvar la crisis. Y a usted le pagan impuestos para venir a salvar la crisis. A usted ahora mismo está pidiéndole al presidente de la República que en una página web coloque todos los ingresos que se han recibido para el manejo del COVID y todos los gastos que se han hecho. Porque una de las cosas, uno de los temas también que salía en este informe de captura política es el hecho de que se aprovechan estas crisis para también establecer negocios, porque estamos en una situación de emergencia. Tú te apoyas de mecanismos extraordinarios, lo vimos el ejemplo, mira qué pasó. Tú te apoyas de mecanismos extraordinarios. La rapidez no te permite cuestionar, no poner mucha burocracia, porque la urgencia necesita medicamentos. Bueno, Roberto Cavada hacía, me acuerdo yo, como un Twitter diciendo eso, después resolvemos si roban. O sea, era así como, ahora estamos en emergencia, y yo como, wow, o sea, bajo esa lógica es que esta gente hacen el robo público. Y después no se le puede obtener porque no estamos salvando a la ciudadanía. Tú puedes salvar a la ciudadanía sin robar. O sea, ahora mismo los partidos opositores deberían estar pidiendo eso, colocando una página web donde esté todos los ingresos que está recibiendo el gobierno y todos los gastos al día y contando. ¿Sabe? Como y ya hablar de un encuentro ya poner en discusión el tema de la reforma del sistema de seguridad social y la reforma del sistema de salud en la República Dominicana. Y esos son temas que tenemos que estar discutiéndolo, porque lo que se está demostrando ahora mismo, que lo que teníamos no sirve. No ha dado para responder a esta emergencia. El sistema de seguro que tenemos no da para lo que sirve un seguro, que es para apoyarte en casos de emergencia. Lo que hicieron las aseguradoras fue cobrar 5,000 pesos por las pruebas, que luego tuvo que venir y que el Palacio a negociar, pero hay que seguir pagando, y no darle cobertura a los medicamentos que implicaba atender la enfermedad del COVID. Y que las clínicas privadas se dieron el derecho de cerrar sus puertas para no colapsar. Entonces, ¿quién quedó cargado? El sistema público de salud quedó cargado. Pero ¿a dónde hemos cotizado casi el 50% de la población? Al sistema privado, incluyendo el tema de los fondos de pensiones, que ha sido como toda una discusión. Fíjate esta lógica de la sociedad de privilegio, que en vez de plantear
que el ahorro que se le va a devolver a los trabajadores de su fondo de pensiones provenga de las ganancias de las AFP, lo que están proponiendo es del propio dinero de uno. O sea, Claro. aquí hay individuos que no se quieren tocar. Aquí hay unos Eh, niveles de riqueza que no se quieren tocar. es importante eso que tú acabas de decir para explicarle también a la gente, porque en estos días, incluso en el día de ayer, un grupo de diputados, evidentemente en contra de la población, sometieron un proyecto de ley con el propósito de que se nos entreguen a todos nosotros el 30% o lo que hayan cotizado de los fondos de pensiones. Es decir, que se toque el sistema de pensiones. Hay que decir que tiene evidentemente un problema, hay que reformarlo, no garantiza el sistema de pensiones que tenemos ahora una pensión digna si esto no se generan reformas en este momento. Sin embargo, el dinero que está ahí, mucho poco, y nosotros esperamos que podamos cambiar esto, de que la ciudadanía se pueda politizar en torno a este tema y que salga a pedir que sus autoridades cambien este sistema de pensiones que solamente genera lucro para un grupo. Pero lo cierto es que mucho poco eso es para garantizar de alguna manera nuestro futuro. ¿Qué es lo que está planteando esta gente? Que se saque el 30%, que lo que debería en realidad hacerse es darnos a todos nosotros, de lo que tenemos fondos en ese fondo de pensiones, tenemos que hemos cotizado, un bono de contingencia que sea pagado con las futuras ganancias de las AFP. Es decir, las AFP se ganaron, conforme los últimos datos que publicaba Matías Bosch, 64.000 millones de pesos. Es decir, solamente por administrar 62 millones de pesos, por administrar nuestros fondos. Lo que estamos diciendo es que en vez de mutilar los fondos que garantizan nuestro futuro, lo que se haga es que se dé un bono de contingencia y que ese bono de contingencia se vaya a reponer sobre la base de las ganancias que van a tener eso. ¿Por qué, como dice Leti, los legisladores no plantean esto? Porque se trata de que las autoridades que nosotros tenemos, el sistema político que nosotros tenemos, está orientado en la defensa de los grupos que se benefician de un modelo económico, de un sistema político que garantiza desigualdad y que eso es lo que sí no garantiza este sistema, desigualdad. Entonces, no topamos donde se está yendo el dinero alguien que lo decía aquí, del problema de distribución y de redistribución de riquezas que hay en nuestra sociedad. Pero mira, Entonces, sí, ajá. No, ese dato que tú estabas dando, o sea, en 17 años han sido 650 millones de dólares que se ha ganado el sector financiero administrando los fondos. Y ojo, que donde los fondos de pensiones de nosotros están en deuda del gobierno. O sea, como que, miren, eso hay que explicarlo. O sea, los fondos de nosotros, el 80% del dinero de la los fondos de rentabilidad pensiones de nuestros fondos de pensiones depende está, de lo que están pague. en deuda soberana. Es decir, el gobierno que se ha endeudado y que ese dinero que se ha endeudado lo ha utilizado para corrupción, está utilizando nuestro dinero, que se supone que es para nuestras pensiones, para garantizar más corrupción. Es decir, no es que se esté invirtiendo, por ejemplo, Jan que decía que está por ahí, decía, bueno, que inviertan en infraestructura verde, renovable. No, no. En lo que está el dinero de nosotros es en la política de financiación irresponsable que ha tenido la clase política. Exacto. Entonces, hay otra de las, yo te quiero preguntar sobre otra de las políticas que en la política monetaria que ha impulsado el gobierno en el marco de esta crisis. Y ha sido la reducción del encaje legal, una serie de la tasa de interés para que el sistema financiero tenga más acceso a capital. Se le ha inyectado dinero al sistema financiero con el propósito, en principio, de que los bancos tengan dinero para tratar de garantizar créditos en el marco de la crisis. Ahora, ¿tú crees que esta política es limitada? O sea, esta política garantiza de alguna manera paliar la desigualdad que ha evidenciado esta crisis. No, o sea, evidentemente la política monetaria, y eso ya viene pasando de la crisis del 2008, ha mostrado ser muy ineficaz para momentos de crisis económica. ¿Por qué? Porque para qué este tipo de política, ¿cómo opera una política monetaria?
por ejemplo, de inyección de recursos. Bueno, el Banco Central disminuye el encaje legal, da facilidades a los bancos privados para que se puedan tener más dinero y puedan disminuir las tasas de interés a partir de esta dinámica de ofertar más dinero a la economía. Y entonces, de esta forma, la tasa de política monetaria, como le llama el Banco Central. exactamente. Entonces, la lógica es que como tú tienes una tasa de interés baja, tú puedes motivarte a tomar prestado, porque te sale más barato. Entonces, esta es la lógica de la política monetaria, pero tú estás en un momento de crisis, o sea, porque un empresario tomaría ahora un préstamo, no estamos hablando, porque un empresario, a excepción de uno que sea del sector de los servicios como farmacia y alimentos, pero y que no creo, porque están recibiendo una alta demanda, porque un empresario, porque tú como emprendedor te endeudarías en este momento si tú sabes que la economía está parada. Entonces ahí está el límite de ese tipo de políticas. Te dan una correcta dirección en el sentido de que son anticíclicas, tú sabes, pero no funciona para nada porque la economía dominicana va a tener mínimo 4 meses detenida. Solamente el intercambio económico se dará por las necesidades, o sea, los bienes esenciales básicos. Es el único intercambio que estamos haciendo. Bueno, ahora mismo se está viendo un aumento de un aumento del uso del delivery con esto de las empresas, restaurantes y eso. Bueno, hay que ver otro tema, pero evidentemente, o sea, que hay un frenón de la economía. Los actores económicos no tienen confianza y por lo tanto hay una aversión al riesgo. ¿Y qué es lo que va a suceder con esta política? Es que el capital, eventualmente, va a haber una fuga de capital fuera, la compra de dólares, va a empezar una corrida de la compra de dólares, porque lo que se viene es fulminante para la economía dominicana. Entonces, ¿qué tú haces? Y de compra de oro, evidentemente, ¿tú qué haces? Bueno, tú te vas a auxiliar tus ahorros en una moneda más fuerte que la moneda del dólar. Entonces... Es decir, que le explico, el gobierno ha implementado una política a través de la política monetaria en donde ha reducido una serie de tasas de interés del Banco Central para que el sistema financiero tenga más liquidez y que pueda prestar en el marco de esto. Es decir, pero la limitación de esta política es que el gobierno además tiene que tratar de generar un mecanismo de garantizar que ese dinero llegue a las personas que tienen mayor nivel de necesidad en el marco de esta crisis. Es decir, es generar una política para que tú puedas prestar ese dinero, pero con qué tipo de tasas, en qué condiciones, con qué propósitos, sobre todo siempre que estén orientados no al lucro, sino a la gente, o sea, que la economía realmente sea la gente. Entonces, tú en el marco de qué propuestas tú ves posibles en el marco de esta crisis que realmente no sirvan para la administración de la miseria, sino para superarla, para que la economía se piense desde las personas, desde la gente, no solamente desde el capital. O sea, ¿qué propuestas tú planteas en el marco de esta crisis? Sí, yo propongo en el artículo, o proponemos, porque de momento es un grupo, proponemos la idea de aplicar una renta básica transitoria equivalente, digamos, al salario o a los ingresos necesarios para poder abastecerse del primer quintil. Eso todavía sigue siendo, pero por lo menos es como, bueno, pero es algo más realista. ¿Qué es esa renta básica? Explica en qué consiste una renta básica transitoria. Realmente la apuesta debe ser una renta básica universal, es decir, que todos los ciudadanos, independientemente del nivel de ingreso, usted tenga el derecho a tener un ingreso por el Estado y que esté ahí. A opción de usted si lo quiere coger o no, pero que esté ahí. Evidentemente, esta hay que hacer una discusión más profunda, por lo tanto, esa tú no la puedes plantear, pero la podemos en este momento hacer no quiero decir experimento, sino el primer ejercicio de lo que sería esta renta básica universal a partir de una renta básica transitoria. Entonces, sería como un ingreso mínimo vital. A la familia, exactamente. Un ingreso mínimo vital, un ingreso vital, como le llaman en otro país. Entonces, sería el patrón, o sea, el parámetro de la canasta básica, por ejemplo. Pero sería digamos, del primer quintil. O sea, eso es una propuesta, debería ser más de ahí, pero bueno, debe ser el primer quintil.
Y con esto, entonces, lo que estamos Que serían proponiendo, 14.500 pesos más o menos. 14.500 pesos, exacto, para la familia. Entonces, esto estamos entonces proyectándolo para 2.2 millones de hogares. A los hogares que el gobierno pretende impactar con las medidas sociales que implementó con el PAE y con el FAS. Entonces, sería como a los 2.2 millones de hogares que el gobierno ha identificado como los muy, muy vulnerables, recibirían esta renta básica transitoria por un periodo mínimo de 4 meses. ¿Por qué? Porque, bueno, la crisis va para largo. O sea, todavía, hasta que no se encuentre una cura, hasta que no se encuentre una vacuna, perdón, con el virus, o sea, las actividades, aquí hay que esperar ya 2 o 3 brotes de este virus. O sea, si realmente el gobierno hace esto realmente con eficiencia y con un tema de conocimiento epidemiológico, o sea, la economía vamos a tener que contenerla en muchos momentos. Cada vez que aparece un brote, habrá que contener la economía otra vez para poder detener el contagio. Ujú. Entonces, hasta que no haya lo que están haciendo los estados realmente con toda esta medida es conteniendo hasta que aparezca una vacuna, porque esto va para largo, lo de COVID, bueno, se está hablando de que la economía estadounidense ha inyectado recursos mucho más grandes que lo que fue en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que tú estás hablando del nivel de que se está proyectando, es un consenso de que aquí no vamos a salir vivos en términos económicos y requiere de un profundo protagonismo del Estado que sostenga hasta finales, yo diría hasta finales de año en la economía. O sea, porque tú puedes imaginarte superar la pandemia, pero luego la economía te necesita un tiempo para reajustar las cadenas de abastecimiento. O sea, Sí. imagínate tú que tú seas un importador de algún bien, o sea, tú tienes que entrar, y va a depender también de los mercados internacionales, de la recuperación de los mercados internacionales sobre todo. Ujú. Entonces, o sea, realmente la renta básica transitoria, la renta básica vital transitoria, lo que permitiría es esto, permitiría que los hogares puedan afrontar este momento de crisis con una mayor dignidad. Y además de eso, permitiría, evidentemente, que haya una demanda, una capacidad de consumo importante en la economía. Si hay una capacidad de consumo en la economía, entonces tú puedes generar, digamos, empresas que puedan activas, es decir, la gente va a empezar a demandar más, y la gente demanda más, hay una necesidad de una mayor oferta en la economía. Y así se recupera también la economía dominicana. O sea, es recuperar la economía dominicana a partir de la demanda. Tú tienes dos beneficios. Y además de eso, que es un tercer elemento que Ujú. te quiero decir, es, tú vas a permitir que las personas, luego de pasar esta crisis, no vayan al mercado de trabajo en una lógica de la miseria. O sea, yo estoy recibiendo una renta vital de 14.000 pesos. Ahora el empresario debe de pagar buenos salarios, porque una cosa que va a pasar es Claro. esto. Como la demanda, perdón, como la oferta de trabajo va a estar más alta que la demanda de trabajo, muy pocas empresas van a poder recuperarse rápidamente. Por lo tanto, muy pocas empresas van a necesitar trabajo, pero mucha gente sí quiere trabajar. Entonces tú vas a tener que el salario va a disminuir. Una empresa Ujú. dice, bueno, yo tengo 20 ofertas de gente que quiere trabajar conmigo, a Claro. 4.000 lo pago. Entonces, el más Exacto. necesitado se va a ver en la obligación de acceder a ese empleo, porque O se sea puede que remodelar. esa medida también evita la precarización del trabajo. Exactamente. Es decir, Leti lo que estaba planteando como una propuesta que no administre la miseria, sino que se plantee superarla, combatirla realmente, incluso en el marco de la crisis, es una renta básica transitoria, que sería un ingreso mínimo vital y que estamos tomando como referencia 14.500 pesos, que es el costo de la canasta básica familiar del primer quintil. Y eso, sobre todo porque primero va a garantizar en un escenario de incertidumbre frente al futuro inmediato la posibilidad de unos niveles de dignidad dentro de la población que puedan enfrentar esta crisis. Pero sobre todo también de cara a, como tú bien dices, la post-crisis garantiza que no se precarice el trabajo, porque las empresas que van a ser duramente impactadas en el marco de esta crisis tendrán, por razones quizá, vamos a decir, entendibles, la imposibilidad de pagar salarios competitivos. Y esto es lo que garantiza de alguna manera que no se precarice el trabajo, es decir, que no tengamos empleos de baja calidad, porque Exactamente. un empleo de baja calidad no garantiza eso. Ahora, los fondos de esto, o sea, están, porque por ejemplo el gobierno va a destinar solamente en este paquete de medidas que están destinadas al quédate en casa y al FASE, alrededor de 32.000 millones de pesos que van a salir
de las ARL, otra va a salir del fondo de emergencia, que es fruto de un préstamo con el BID. Ahora, también eso implica, como tú planteas en el artículo, de que una reducción, por ejemplo, de los salarios, de los altos salarios de funcionarios públicos, Exacto. qué otras partidas pudiéramos identificar para garantizar una renta básica transitoria, un ingreso mínimo vital de unos 14.500 pesos por el marco, por lo que dure la crisis, en este caso, como una forma de combatir la miseria, pero sobre todo de que el trabajo no se precarice. Mira, esta medida, evidentemente, aquí tenemos que hablar de, primero que tienes que, pues, para poder financiar esta renta básica transitoria, hay que Mira, reorientar, que acaban de hacer la pregunta, dada la baja actividad hay económica, y que por ejemplo, reorientar el nivel de gasto. O sea, hay unos estudios hay que reorientar el gasto. O sea, evidentemente por el momento de la crisis hay muchas instituciones aquí que no es verdad que van a trabajar lo que iban a trabajar. O sea, tú lo que totalmente. ya en este momento lo que tú tienes que hacer, que solo las instituciones indispensables, básicas, salud, educación, es que tú puedas garantizar un monto más allá de los salarios. O sea, este año el gobierno tiene que asumirlo ya como un año en que solo va a pagar salario. Aquí no se, o sea, la empresa pública, muy pocas van a tener que verse la obligación de trabajar a máxima Ujú. capacidad. Entonces, tú tienes primero que reorientar esos gastos. Luego, evidentemente, el gobierno puede acceder está recibiendo ahora mismo diferentes tipos de ayudas, tanto del sector privado. Entonces, sería colectivizar esas ayudas del sector privado. Hay un fondo ahí, o sea, hay unos fondos ahí. Y además de eso, el gobierno debe acceder a préstamos. O sea, la gente diría como, bueno, pero, oye, endeudar más este país, o sea, estamos en un momento excepcional. O sea, nosotros no podemos pensar la economía dominicana bajo los mismos criterios o parámetros como si fuera una situación de normalidad. Para que la gente tenga una dimensión, lo que implicaría esta renta básica transitoria es el equivalente o similar, casi similar, un poco menos, a lo que fue el fraude fiscal de Leonel Fernández del 2012, con el que se religa Danilo. O sea, para que se tenga una idea de lo que estamos hablando. Esa cantidad de dinero la economía dominicana lo ha soportado. Quizá lo ha Ujú. soportado con otras mejores condiciones. Bueno, pero aquí tenemos una ventaja, que estas no son condiciones buenas para nadie. Por lo tanto, aquí tenemos que hablar de emisión monetaria a tasa casi cero para financiar este tipo de políticas. Y estamos hablando de acceder también, en cualquier otro caso, de acceder a mecanismos de financiamiento internacional, que los organismos internacionales van a responder en esa lógica, tienen que responder obligatoriamente a ofertar facilidades de dinero para poder financiar, digamos, o apoyar, inyectar dinero a la economía con tasas cero, casi blandas, o sea, tasas Ujú. al 0%. Entonces, evidentemente también esto implica que posterior a esta crisis va a ser necesario una reforma fiscal. Hace mucho la República Dominicana necesita una reforma un, tributaria. un pacto fiscal, que es parte de lo que Exactamente. manda la Que Estrategia no se Nacional de ha hecho, Desarrollo. que lo que han hecho los gobiernos del PLD cada vez que tienen la oportunidad de hacer una reforma es parches fiscales y que eso, que al Sí, final tú lo que subes los impuestos se lo sube a quien, a lo del bajo ingreso. O sí, sea, a la clase media lo bajo ingresos. Exacto. va a implicar una reforma fiscal obligatoria, porque la presión tributaria en este país es muy baja, implicará una reforma fiscal para poder financiar todo el déficit que va a provocar esta crisis. Y evidentemente lo que yo te estoy diciendo es, óyeme, ese monto tú lo vas a gastar con estas políticas asistenciales dispersas como la que estás implementando, o lo puedes gastar, colectivizar eficientemente y gastarlo en una renta básica vital. O sea, porque al final todas estas políticas son para garantizar unos bienes mínimos a la gente. Entonces, Ujú. la mejor forma de tú hacerlo de esta manera, dándole un ingreso. O sea, como que es como lo más lógico y lo más coherente. Y luego, evidentemente, tu reforma fiscal, tú tienes que implementar entonces las grandes riquezas de este país. Este es un país muy desigual, aquí hay gente con mucho dinero que no paga ni un centavo. Es con eso que se va a financiar esta renta básica transitoria. Claro. Mira, es importante eso. O sea, existen los fondos, por ejemplo, tú decías el tema de lo que se pagó, por ejemplo, a Odebrecht en medio de la crisis, que se le pagaron casi 400 millones de dólares. Hacia la propuesta, por ejemplo, de reducir la publicidad estatal, que se gastan 10 millones de pesos Diario. diarios. Por ejemplo, el tema de la reducción de la escala de salarios, los 32.000 millones que ya se han empleado o que se iban a emplear en este programa de fase y de quédate en casa, además de como tú bien has dicho, de colectivizar esos fondos que han venido del sector privado, esos aportes del sector privado,
con fines de focalizarlos en una medida como esta. Y Pero, con pero el elemento, sí, sí, no, una cosita como para que la gente lo tenga como una idea. O sea, el gobernador del Banco Central de este país gana más de lo que gana el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. sí, O sea, un para que millón y ustedes pico vean de la pesos. dimensión de la desigualdad en este país. O sea, que aquí hay recursos económicos. La economía dominicana ha crecido por 50 años de forma interrumpida en momentos muy específicos. Sí, cuando tú estás hablando que una economía crece, lo que tú estás hablando es que la producción, la actividad, el intercambio en el mercado ha crecido. Si el Ujú. intercambio en el mercado crece, crecen las ganancias. Porque estamos en una economía capitalista que se produce si hay beneficio. Entonces están creciendo las ganancias. La pregunta es que estas ganancias no están creciendo a costas de pagar bajo salario. La productividad en la República Dominicana ha aumentado y los salarios se han mantenido estancados. Entonces aquí hay una parte del pastel, del crecimiento, que están en fondos de inversiones, en bancos internacionales, en cuentas, en yates, en casas de lujo. O sea, que hay un grupo de individuos que viven muy bien. Y evidentemente esa gente necesita en este momento, tienen que devolverle a la economía dominicana todos los años que han disfrutado la evasión, la ilusión que disfrutan ellos, no pagan aquí casi impuestos. O sea, como que realmente aquí no es una discusión de que si están los fondos o no, los fondos siempre están. Siempre Claro, están. es como se distribuye. Exactamente, es un tema de carácter político, de, ok, ¿a cuáles son los intereses que tú estás dispuesto aquí a invisibilizar? O sea, definitivamente una persona que pretenda, o el mismo gobierno, eso implicaría, o sea, que el PLDismo salga del poder, porque el esquema de administración de lo público de ellos ha sido un esquema mafioso. De todo intercambio, o sea, de todo, incluso hasta los mismos PLDistas se tienen que ir presos y entregar su fortuna. Si a ese nivel que tenemos que llegar por encontrar recursos, vamos a llegar, porque efectivamente el dinero está ahí. Sin lugar a dudas. Ahora, ya que estamos en la parte final, te quiero hacer una pregunta. O sea, en términos económicos, ¿tú crees que esta crisis permite la construcción de una agenda política ciudadana bajo una premisa, ¿verdad? Como algo decía ahorita, de que la economía es la gente? Es decir, de que aquí hay muchas lecciones, la gente se ha comenzado a entender el tema de la seguridad social, ha comenzado a entender el tema de la salud pública, ha comenzado a entender el tema de la educación incluso, y ha comenzado también a entender la economía, eh, cómo funciona la economía, es decir, para quién está orientada la economía. Si la economía está enfocada en la gente o si en generar privilegios para un grupo. Entonces, ¿tú crees que de aquí salen los insumos para esa nueva agenda política enfocada en la premisa de que la economía es la gente? Completamente, completamente, porque la primera reflexión que hace la gente es que se acaba de dar cuenta que ellos, o sea, nos acabamos de dar cuenta, acabamos de recordar que vivimos en una sociedad. ¿Y cómo lo acabamos de recordar? Es que yo me estoy viendo, aún yo no esté infectada del COVID, yo me estoy viendo obligada a estar trancada en mi casa, porque hay otros infectados con los que yo me puedo contagiar. Entonces, lo primero es darme cuenta que yo vivo aquí con otros también y que esos Ujú. otros tienen unos niveles de vulnerabilidad que de alguna forma, eventualmente, ante estos momentos de crisis, me pueden impactar a mí también, o yo me puedo ver como afectada. Entonces, que no nos salvamos solos de esta. También eso es otra reflexión que hacemos, o sea, que hacemos en casa, como, bueno, de esta no es solo que nos vamos a salvar. Entonces, Sí, ese tipo, cuando tú empiezas a reflexionar eso, entonces ya tú empiezas a pensar en cómo pensar, pues ya tú empiezas a pensar en la vida en común, de la vida en sociedad, o sea, de la vida de la ciudadanía, de la reciprocidad, de ese concepto de ciudadanía. Yo tengo derecho porque reconozco los derechos en ti. El día que yo no tenga el día que yo tengo esos derechos, tú no, entonces yo lo que tengo son privilegios. Entonces, evidentemente, ya el COVID-19 nos ha hecho pensarnos como en colectivo, y yo creo que esas son preguntas y temas que lo tenemos acá y lo tenemos también en la prensa internacional, cuestionando sobre todo los sistemas de salud que tenemos en la República Dominicana. Casi todos estamos convencidos que el seguro que tuvimos, que tenemos, no iba a servir para nada en este momento, que fue gracias a la intervención del Estado, que fue gracias a que tenemos un Estado, mejor dicho, es que nosotros podemos, aunque sea mínimamente, decir como que, bueno, espérate, que va a haber alguien que, aunque sea mal, pero va a haber alguien que me va a atender. O sea, que en los países donde que vamos a ver los datos, que los países donde la gente realmente le fue mucho mejor combatiendo esta crisis fueron países donde había buenos sistemas de salud,
y buenos sistemas epidemiológicos, un fuerte gasto social. Eso se va a ver. Lo que pasa es que los datos ahora mismo están muy duros, crudo que digo. Sociedades pensadas en derechos, Exactamente. Y entonces, no en privilegios. también el hecho de que todo el recurso que el gobierno va a tener que inyectar y que está inyectando ya al sector privado, va a ser una muestra evidente que el sector privado solo no puede. Por lo tanto, si es el gobierno que al final te va a tener que salvar a ti para que tú puedas sobrevivir una crisis, entonces es justo que tú algo le tributes al gobierno. Entonces, por eso que para mí es evidente que esta discusión va, que sí que va, como que si no llega a la discusión, ya es como va la discusión. Yo creo que el mismo hecho de que tú estés discutiendo ese tema, de que estemos discutiendo este tema, de toda la gente que está conectada hablando de ese tema, es porque está preguntándose, haciendo esos temas. Como, aquí hay una cosa importante acá que hay que recordar. Debajo de la crisis del COVID también hay un cambio del ciclo político en la República Dominicana, Claro, que lo al hemos mismo olvidado tiempo. con la enfermedad, pero está ahí. Aquí viene un cambio del ciclo político en el país. Y de Eso que liderazgo, claro. de liderazgo sobre todo, de la mirada de la política, lo hay ya. Un cierre de ciclo lo que estamos viendo. Si Danilo no termina capitalizando esto, pero lo dudo. El hartazgo es evidente. Entonces, eso pone, cuando tú tienes un cambio de ciclo político, eso pone evidentemente una mayor apertura a discutir en la sociedad. Lo hicieron hasta los peledeístas en el 96, porque Ujú. es un cierre de ciclo. Y el gobierno, todo el mundo lo dice, el gobierno de Leonel Fernández en el 96 fue mucho más abierto, a diferencia de lo que siguieron, evidentemente. Pero eso es lo que sucede en cada cambio de ciclo. Una mayor apertura a discutir temas que estaban siempre al margen por la hegemonía. Nos lo cuestionamos todo. Así es. Sí, bueno, Leti, muchísimas gracias de verdad por abrirme tu hogar de nuevo y conversar con nosotros. Yo voy a compartir el artículo que Leti ha hecho, que es una propuesta que como grupo asumimos como el país que queremos. Y es un planteamiento, yo que he aprovechado esta cuarentena, porque la única manera de que nosotros cambiemos la realidad es entendiéndola. Y si nosotros no planteamos una discusión sobre estos temas, no vamos a entender. O sea, la gente no ha comenzado a entender ahora en carne viva el tema de la salud, el tema de educación, porque está viendo de cómo todo este relato que se nos venía vendiendo era una mentira, que era una ilusión. Y que como del 27 de febrero, del discurso de rendición de cuentas, hasta el 17 más o menos, cuando el presidente dio el discurso de las primeras medidas, se desmoronó todo. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos planteando una discusión, una conversación para que la gente entienda la necesidad de que pensemos colectivamente un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema de educación, un nuevo sistema de seguridad social y que sobre todo que no caigamos en los ganchos que quienes parecen ser a veces nuestros representantes nos tiran y que terminan defendiendo los intereses de grupitos y no los intereses de nosotros, como es el caso de lo que pasa con la propuesta de los fondos de pensiones, que lo que se busca es exonerar a las AFP de la crisis, porque la AFP en ese caso está exonerada, y que nosotros terminemos pagando la crisis con el dinero de nuestro futuro. Que sea mucho o poco, es el dinero de nuestro futuro y de lo que se trata es de modificar ese régimen, por ejemplo, para que evidentemente nosotros podamos tener acceso a pensiones dignas. Pero que sobre todo en el marco de la crisis no generemos políticas o medidas que lo que buscan es administrar la miseria, no superarla. Y por tanto es lo que hemos planteado esto de la necesidad de una renta básica transitoria, un ingreso mínimo vital, o como ha dicho Ernesto Alemani, que está por ahí, con toda esa riqueza que en los últimos 50 años hemos tenido, pero que se ha quedado en manos de muy poca gente y del dinero que está ahí. De que como nosotros en el 2012 pagamos el déficit fiscal más grande de la historia de este país, porque se invirtió en una candidatura presidencial y que ahora nosotros no tengamos la capacidad de plantearnos, sí, vamos a tener un déficit como van a tener los otros países, pero ese déficit nosotros lo vamos a tener a conciencia porque el dinero del déficit lo vamos a emplear en la gente, porque entendemos que la economía es la gente, porque la economía es el pueblo. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí. Vuelvo en unos días con otro live. El miércoles sí tendré un live con José Horacio Rodríguez y vamos a hablar sobre la agenda legislativa post-crisis. Así que sigan en cuarentena quienes pueden, pero sobre todo
no tomemos el tiempo para solamente, para que no haya una reflexión para la acción. Nosotros como ciudadanía tenemos que entender lo que está ocurriendo para que mucho o poco podamos exigir desde donde podamos hacerlo en este momento a las autoridades que sepan que nosotros sabemos cuál es el problema y que no nos vamos a cansar de decir cuál es el problema, pero sobre todo cuál es la solución, que es que la nueva política llegue a las instituciones. Leti, bye bye. Un abrazo. Bye, ¿qué Gracias. dices? A ti. Gracias a todos ustedes. Bye bye. Bye.